Bien. Bueno, me alegro de ver a cada uno de ustedes. Qué bueno que han venido. Qué bueno que estás por acá nuevamente. Me alegra verte. Qué bueno. Tomen su Biblia y ábrala en Mateo, capítulo 12. Usted ya sabe dónde tiene que abrirla. Estamos ya en el capítulo 12 de Mateo. Y el Señor nos ha permitido domingo a domingo ir analizando este hermoso evangelio del apóstol que con sabiduría, con gracia, escribió la vida de nuestro Señor y a través de ella estamos aprendiendo, estamos recibiendo su palabra, su mensaje. Está llegando a nuestra vida la misma palabra de Jesús, las mismas palabras, sus expresiones, su corazón está llegando a nosotros. Y qué hermoso y qué maravilloso es eso, pensar que estamos oyendo las palabras del Hijo de Dios. Porque aunque no sea directamente desde la boca de Él, sabemos que lo que está escrito es fiel a lo que ese día se dijo. Y creemos que Dios ha guardado en fidelidad su palabra. Dios ha guardado, no se preocupe, la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman, el Señor creó la alabanza y fundó la alabanza. Así que ella está alabando a Dios, quien está contenta de lo que estamos diciendo. Que la palabra de Dios está junto a nosotros. Y debemos gozarnos y debemos alegrarnos por eso, de verdad. ¿Sabe qué? Ayer yo leyendo la Biblia en un desafío que me contagió mi esposa, y yo sé que algunas mujeres de acá lo están haciendo, que es muy bueno, de leer la Biblia de manera, con un orden cronológico, leyendo la última porción de Deuteronomio, veía cómo Moisés le advierte a Israel de lo que va a pasar y le escribe y le dice lo que Dios había determinado que iba a suceder. Y yo me sorprendía y admiraba y decía pensar que esas palabras que Moisés recibió de Dios directamente y las entrega al pueblo de Israel, yo las tengo en mis manos. Esa voz que él escuchó directamente de Dios, yo la tengo aquí junto a mí. Y lo mismo pensar que esos discípulos que estuvieron a los pies de Jesucristo, escuchando la voz del Señor directamente, yo la tengo en mis manos. ¿Cómo no he de atesorarla y cómo no he de valorar y dar gracias a Dios que tengo su luz junto a mí? Que tenemos su luz con nosotros. En ese corazón y en ese entendimiento le invito a que abra la Biblia en Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 14. Lo que hoy vamos a hablar está muy relacionado con lo que se compartió el domingo pasado. No solo por ser la continuación del capítulo, sino porque el tema es básicamente el mismo. Dice Mateo capítulo 12, versículos 9 en adelante. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oremos un momento. Padre, te alabo porque tú eres bueno, te alabo porque podemos acercarnos a ti con confianza, porque nos has amado, Señor, y en tu amor, Dios, nos has dado tu palabra para que creamos en ella, para que pongamos atención a ella, porque en ella está la vida, porque ella es la que nos habla del perdón que tenemos en Jesucristo, de la misericordia y de la libertad comprada en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Yo te pido, Señor, que te quedes junto a nosotros, que nos hables, que toques nuestros corazones, Dios, que nos haga regocijar en tu palabra, Dios, y en la comunión contigo, que renueves las fuerzas de aquel que está en debilidad, que fortalezcas a aquel que vino a este lugar, Dios, confundido o débil, y que pueda, Señor, ser confortado por tu presencia. Podamos todos nosotros alegrarnos de estar a tus pies escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto del día de hoy es bastante sencillo de entender desde un punto de vista general. Se trata de un episodio en una sinagoga donde los enemigos de Jesús, aprovechando que había ahí un hombre que tenía una discapacidad,
una mano atrofiada, tientan a Jesús. Lo utilizan para tentar a Jesús y tratar de probar que Jesús era un transgresor del día sábado y por lo tanto era un falso maestro. Pero Jesús, al responder, no solo sale libre de toda acusación posible, sino que deja en evidencia la maldad de los fariseos y al mismo tiempo hace un extraordinario milagro restaurando la mano de este hombre. Pero vamos con calma para poder entender con profundidad y ser iluminados por la palabra de Dios, estando atentos a ellas. Vamos versículo a versículo. Versículo 9. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿Puede ver, mi hermano, lo que está pasando? ¿Puede comprender lo que está pasando? Lo que dice esta simple frase, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Jesús, Dios manifestado en carne, el creador de todas las cosas, por medio de quien fueron hechos todas las cosas, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Él estaba presente en esa reunión. Él estaba en medio de esa sinagoga. El creador del universo, el creador de todas las cosas, entraba en ese lugar y estaba en medio de ellos. Qué maravillosa esa sola frase de pensar que Jesús había venido a la sinagoga de ellos. La sinagoga era el lugar donde sábado a sábado se reunían los judíos para estudiar los escritos de Moisés y de los profetas con el propósito de aprender la palabra de Dios, de buscar una comunión especial como pueblo escogido. Pero ese sábado era un sábado diferente, era el sábado más extraordinario que jamás había tenido esa sinagoga. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Porque el Señor había entrado en esa sinagoga. Ese sábado era el sábado que le daba sentido a todos los otros sábados, a la existencia misma de esa sinagoga. Nunca esa sinagoga había tenido más sentido, más razón de ser que ese día, porque ese día Jesús estaba en medio de ellos. El creador del universo, al mismo Dios al cual ellos elevaban sus plegarias, oraban sábado a sábado, clamando y pidiendo, esperando estar en comunión con Dios. Ese Dios estaba en medio de ellos, encarnado, sentado así a lo mejor como uno de nosotros, en un lugar de esa sinagoga. Qué extraordinaria mañana, qué maravilloso. El Dios, al cual ellos clamaban, entraba por la puerta y estaba en medio de ellos en forma de hombre. Dice versículo 10, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Los hombres que se reunían ahí notaron la presencia de Jesús. Notaron que Él era diferente a todo hombre. Como lo dice Nicodemo, el fariseo, en ese pasaje de Juan capítulo 3, versículo 2, un pasaje muy conocido, donde este fariseo se acerca a Jesús de noche y le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces estos hombres en medio de esa sinagoga notaron la presencia de Jesús en medio de ellos. Notaron que estaba ahí, pero ellos, cegados por sus duros corazones, llenos de soberbia, en vez de acercarse con temor de Dios, esto es, con respeto, con devoción a Jesús, ¿cómo se acercaron? Se acercaron desafiantes y con intenciones de derribar a Jesús con preguntas, buscando hallar algo de qué acusarle. Había allí entre ellos un hombre con un problema no muy evidente, pero sí muy limitante. Su mano, la mano derecha, según la tradición, estaba seca. Estaban contraídos sus tendones de la mano de tal forma que le era inútil. Tenía mano, pero era como si no la tuviera. Y si para este tiempo eso es algo complejo, que la mano no se puede utilizar, imagínelo para ese tiempo. Tiempo en el cual las manos eran la fuente de trabajo para la gran mayoría. Solamente los reyes no ocupaban sus manos, pero todo el resto de las personas trabajaban con sus manos. Utilizaban sus manos a diario, así como nosotros. Entonces, era una condición muy limitante. Cualquier acción que quisiera hacer este hombre iba a salir mal, iba a salir torpe, iba a salir de manera deficiente.
Aunque este hombre tuviera la mejor intención, el mejor deseo de hacer algo bien, como su mano estaba atrofiada, nada de lo que él hiciera podía ser bien hecho. Si los fariseos hubieran aprendido lo que dice el versículo 7 de este capítulo 12 de Mateo, que fue analizado el domingo pasado, misericordia quiero y no sacrificio, habrían pedido a Jesús que tuviera misericordia de este hombre. Al notar la presencia de Jesús, le hubiesen acercado a este hombre, le hubiesen dicho: Jesús, míralo. Mira, su mano está atrofiada y toda su vida ha tenido que depender de otros para hacer cosas sencillas, porque su mano está atrofiada. Pero en vez de eso, los religiosos de ese tiempo manifiestan inmediatamente la oscuridad de sus corazones ante la luz de Jesucristo. Con el propósito de atacar a Jesús, aprovechan la desgracia ajena, utilizando a este hombre para una disputa contra Jesús. Ponen atención en las desgracias del otro, pero solo cuando le es útil para sus oscuros planes. Pero nuestro Señor, con su maravillosa capacidad de responder y al mismo tiempo desenmascarar la hipocresía de sus contendores, les habla con perfecta sabiduría, haciéndoles una contrapregunta que no solo responde inmediatamente lo preguntado, sino que, como dije, deja en evidencia la maldad del corazón de estos hombres. ¿Qué dice el versículo 11? Dice: y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? En otro evento similar, registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 5, Jesús confronta de la misma manera la hipocresía de los intérpretes de la ley. También en esta discusión con respecto a la observancia del sábado, Jesús les dice en Lucas, capítulo 14, versículo 5, y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Como dijimos, la sinagoga era el lugar donde ellos estudiaban la ley, estudiaban la Torá, revisaban los escritos de Moisés. Y en los escritos de Moisés hay un pasaje en Deuteronomio que dice lo siguiente, Deuteronomio 22:4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Bueno, lo que quiero decir es que nadie se cuestionaba en este asunto. Nadie hacía una discusión teológica sobre qué hacer si en un día de reposo se encontraba un animal accidentado, si lo dejaba así o lo ayudaba. Ovejas, asnos, bueyes eran animales usados por el hombre, y si no eran ayudados por el hombre a salir de aquel problema de estar en un hoyo, probablemente morirían o quedarían a expensas de un depredador. Necesitaban ser ayudados rápidamente. Y ellos no se cuestionaban si era día sábado, si tenían que mantener alguna ceremonia, ellos iban y levantaban el animal. ¿Cómo podía hacerse entonces una discusión teológica sobre si estaba bien o no sanar a un hombre en un día sábado, en un día de reposo? Entiéndase que este día sábado era un día en el cual Dios había dicho que no iban a trabajar, que no iban a tener labores, pero no con el propósito simplemente de no hacer nada, sino de buscar la comunión con Dios, de estar en comunión con Él, de buscar poner toda la atención, toda la mente y todo el corazón en el Señor. Pero ese Dios al cual ellos buscan es un Dios de misericordia y de amor. No es un Dios que se goza en condenar, sino que se goza en restaurar, en perdonar, en limpiar. Ese es el Dios de la Biblia. Habían leído ellos en Moisés, en los escritos de Moisés, que Dios es Dios grande, Dios es poderoso, Dios es grande en misericordia y lento para la ira. ¿Cómo podía hacerse entonces una discusión sobre si estaba bien o mal ayudar a un hombre? Pero a estos hombres con corazones endurecidos no les importaba la necesidad humana, sino su sistema religioso. Lo que ellos adoraban era su sistema que habían instaurado para sentirse ellos justos delante de Dios. Para ellos decirse que eran mejores que otros hombres. Que ellos eran realmente personas dignas de alabanza por sus méritos, por lo que han hecho, por lo que habían logrado. A estos hombres les gusta sentir que cumplen la ley mejor que otros.
pero les gusta porque así se pueden alabar a sí mismos. Estos fariseos se alegran de cumplir la ley no para estar en comunión con Dios, sino para que le digan qué buen hombre es él. Qué maravilloso es ese hombre, míralo cómo cumple la palabra de Dios. Míralo cómo ora, míralo cómo canta, míralo cómo hace esto y aquello. Para eso busca hacer la voluntad de Dios, no para glorificar a Dios, no para servirlo, no para hacer su voluntad, sino para que Él reciba alabanza de los hombres. Así eran los fariseos. Buscaban agradarse a sí mismos. Sus obras eran hechas para que pudieran recibir algún tipo de aplauso o admiración. Pero si hubieran buscado realmente agradar a Dios, habrían entendido el corazón de Dios, que no quiere el mal de los hombres, sino su paz. Él no quiere la condenación del ser humano, sino su libertad. Y Dios no está buscando un sistema religioso, sino una comunión con su pueblo. El versículo 12 dice Jesús agregando: pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito, está bien, es correcto hacer bien en días de reposo. Está bien buscar el bien de mi hermano, el bien de otra persona, porque esto le agrada a Dios, porque esto es lo que Dios quiere. Esta es la verdadera religión que Dios quiere, que nos amemos los unos a los otros, que cuidemos el uno del otro, que tengamos cuidado los unos de los otros, que nos soportemos los unos a los otros. Esta es la religión que agrada a Dios. No es la religión hipócrita de mostrarse justos, de mostrarse limpios, sino la religión que se sabe que es débil y que necesita de un Salvador y que todos nosotros somos hermanos. Y estamos en este mismo camino, en este anhelo por ser santificados, por ser limpiados, por ser lavados, pero no para que nos alaben a nosotros, sino para que alaben a nuestro Salvador, para que otros puedan conocer al mismo Salvador que vino a nuestra vida a salvarnos. Mire, mi hermano, aquí no hay ningún perfecto. Ninguno entre nosotros puede decir: yo he alcanzado una estatura espiritual que ya no necesito de nada más. El que tal piensa está profundamente equivocado, el que piensa así. El que piensa que ya tiene cierta espiritualidad, que puede prescindir de su hermano y que puede vivir solo y que puede, no, yo ya no necesito ir a la reunión, ya no necesito juntarme con ellos. Bueno, me puedo juntar con los que están a mi nivel, con los que están bien espirituales, con esos me voy a juntar. Pero con los que están ahí todavía recién, yo ya alcancé un nivel. El que tal piensa no ha entendido el Evangelio. No ha entendido que nosotros somos polvo, como dice la Biblia, que no somos nada y que si algo somos es por la gracia y la misericordia de Dios. Para esos hombres, una oveja era valiosa. Por eso ni se preguntaban si era lícito o no rescatar una oveja en el día de reposo. Su hermano no tenía valor, no importaba. Era usado si era necesario, pero no era tan importante como una oveja. Y no me malinterpreta, estos hombres no eran animalistas, no lo eran. A ellos no les importaba la oveja en sí, sino lo que podían ganar, la riqueza que obtenían de esa oveja, de ese buey o de esa, de esa vaquilla. Estos animales eran animales que les permitían obtener lana, leche, carnecita, hamburguesas muy ricas que prepara mi amigo. Se puede obtener mucha comida, mucho alimento, mucha riqueza de estos animales. Entonces ellos valoraban ese animal por la riqueza que les daba, por los beneficios que podían adquirir a través de este animal. Pero su prójimo, con una mano seca, un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, no era algo relevante para ellos. Mire qué distorsión de pensamiento tenían estos hombres, estos fariseos. No era relevante, sin embargo, para Dios sí. Para Dios sí era relevante la vida de este hombre. Dios valora al ser humano porque Él le dio el mayor valor sobre toda la creación, más alto que cualquier animal, más alto que cualquier cosa en la naturaleza, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios nos creó, Él quiso hacernos en el último día de trabajo, en el sexto día,
para poner en nosotros, imprimir en hombres y mujeres su imagen y su semejanza. No, mi hermano, nosotros no descendemos del mono, aunque para allá algunos pareciera que van, en el sentido de que se van comportando cada vez más como animales, pero no descendemos del mono. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza, y de ahí viene el valor que nosotros tenemos, de ahí viene el valor que tiene cada vida, cada ser humano. El valor viene porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Lo que nos da valor no es el dinero que tengamos, no es el apellido que tengamos, no es las capacidades que tengamos. Lo que nos da valor es que Dios quiso imprimir su imagen en nosotros, su semejanza. Cuán bueno y bondadoso es Dios. Cuánto amor y misericordia tiene y cuánta bondad tiene para con los hombres. Por eso sabemos, por ejemplo, mi hermano, que todo aborto es un crimen, es un asesinato. Aun cuando nuestro sistema humano quiera darle otro valor y otra connotación. No está determinado esto por si la mujer tenga o no tenga derecho sobre su cuerpo, sino porque todo ser humano tiene la marca y el sello del Creador que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Eso tiene un valor incalculable. Seas hombre, seas niño, seas mujer, seas anciano, seas un indefenso bebé en gestación. Esta es la marca del Creador y eso le da valor a cada persona. Pero los fariseos consideraban que habían personas más importantes y otras menos importantes. Unas de más valor y otras de menos valor. Y si era necesario utilizar a un hombre con una mano seca para discutir y pelear, lo iban a hacer. No importando la necesidad de este hombre. Pero Jesús, nuestro Señor, no era como ellos. Versículo 13 dice, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Si para ayudar a una oveja nadie se cuestionaba si estaba bien o mal hacerlo en día de reposo, ¿cuánto menos debían cuestionarse si el necesitado era un hombre, era una persona? La necedad de creerse mejores que los demás, más rectos y más limpios que tenían estos fariseos, los había hecho ciegos. No eran capaces de ver con claridad las cosas. Siempre el que se cree superior a los demás ve maldad en el otro donde no la hay. Siempre el que se siente superior y más limpio ve mala intención en el otro. Ah, me dijo esto por eso. Ah, mírelo como vino. Porque yo estoy en una posición superior. Y por eso estos fariseos miraban a Jesús con malas intenciones. Por eso creían que lo que Jesús hacía estaba mal, que él tenía otra intención maligna, pero quienes tenían las intenciones malignas eran los fariseos. Para Dios el ser humano es de tremendo valor. Su alma vale más que todo animal, vale más que todo sacrificio y que todo sistema religioso. Pero para los fariseos no era importante la vida de este hombre, sino era más importante su sistema religioso. Era más importante que no hubiera alguien que estorbara a su dominio sobre el sábado. Ellos tenían dominio sobre el sábado. ¿Por qué? Porque así podían acusar a otros. Si notaban que alguien estaba trabajando el día de sábado, lo podían acusar. Y podían ellos ponerse en una posición superior. Y decirle a ese, tú eres una persona transgresora del sábado, eres pecador y te vas a ir al infierno. Pero no para que la persona se arrepintiera y se salvara, sino para ellos poder poner el pie sobre estas personas. No con el ánimo de decirle, mira, esto es lo que dice la Biblia, arrepiéntete, porque si no estarás alejado de Dios, sino para decirle, tú eres menor que nosotros somos superiores a ti. Estos hombres usaban la religión como ganancia deshonesta, con el deseo de obtener una posición para ellos. Para los fariseos no era importante la vida del hombre, sino era más importante su sistema religioso y los privilegios que éste les traía. Por eso, en el caso de lo que estábamos hablando, por ejemplo, del aborto, la mujer mata al niño que tiene en su vientre porque para ella su sistema de vida es más importante que arruinarlo con el bebé que tiene en gestación.
Porque ella ama más su vida, su sistema, lo que está viviendo, lo que está logrando, sus carreras o lo que sea, que la vida de un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Debemos decir firmemente, entonces, que todo sistema que valore más la organización que al ser humano es satánico. Es opositor a Dios, compañero. Una broma. Pero es verdad. Todo sistema, lo vuelvo a repetir, toda organización que valore más el sistema mismo, la organización, que al ser humano, es un sistema diabólico, opositor a Dios. Porque Dios ama al hombre y lo ha amado a tal punto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda. Dios no desea que nadie se pierda, que ni uno solo se pierda. Por eso tenemos, tristemente, y debo decirlo con todas sus palabras, curas que hacen cosas dignas de muerte, pero son simplemente sacados por un tiempo, puestos a rezar en un lugar escondido para que la institución siga funcionando. Tapemos esto, que no se note, que no sepa, porque la institución tiene que seguir funcionando. En vez de hacer cambios radicales, en vez de hacer un verdadero arrepentimiento, en vez de realmente confesar el pecado, mostrar la maldad y sanar lo que está podrido, lo que hacen es taparlo para que el sistema siga funcionando, porque lo que les importa es el sistema y no las personas. Por eso, tristemente, usted tiene pastores que engañan a sus esposas y al poco tiempo vuelven a predicar como si nada. Porque el ministerio del siervo es más importante que las personas dañadas. Pero Dios no es así. Esto a Dios lo enoja. Esto a Dios lo entristece. Es algo que Dios aborrece. Es algo que Dios no tolera. Mire lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos cuenta este mismo evento de aquel hombre sanado por el Señor milagrosamente. Pero mire el detalle que pone Marcos, capítulo 3, versículo 5, dice, entonces, Marcos capítulo 3, versículo 5, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, esto enojó al Señor. Esto lo puso triste. ¿Sabes qué? Jesús no era una persona enojona. Algunos tenemos que aprender de él. No se enojaba por cualquier cosa. Él era un hombre pacífico como ninguno. Muy pocas veces Jesús se enojó, pero esto lo enojó. Esto lo hizo entristecerse y llenarse de enojo contra aquellos hombres. ¿Qué cosa? Que ellos valoraban más su institución. Ellos valoraban más su religiosidad que a ese hombre que estaba con una mano seca y su necesidad. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús no se quedó en la absurda discusión teológica de estos fariseos. Jesús sanó a este hombre librándolo de su maldición. Los fariseos no pudieron seguir argumentando contra Jesús nada. Sus excusas religiosas y tradiciones humanas habían sido destruidas, porque además habían presenciado un extraordinario milagro. Habían visto una mano muerta, restaurada nueva, como la otra mano. Maravilloso es nuestro Señor. Maravilloso. Sus enemigos no vuelven a ponerse de pie. No pueden contra Él. No pueden. Pero el último versículo dice lo siguiente. Versículo 14 de Mateo capítulo 12, el que estamos analizando. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Estos hombres ya estaban lejos de Dios, creyendo estar cerca, pero fíjese, ahora salen del todo de la presencia de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es cuando el corazón del hombre está endurecido contra Dios! Porque si estos hombres estaban mal el día en que se enfrentan a Jesús, ahora están peor. Porque antes su corazón estaba endurecido, pero al menos Jesús estaba ahí con ellos. Pero ahora dice la Biblia que ellos salen. Ellos se van. Estos fariseos dejan atrás a Jesús. Salen de la presencia misma de Dios. ¿Y para qué salen? Para tratar de armar un plan contra Dios, contra Jesús.
Marcos nuevamente nos cuenta un detalle interesante. En el capítulo 3, versículo 6, dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No sé si usted sabe quién son los herodianos, pero herodianos viene de Herodes. Los herodianos eran un grupo de judíos que apoyaba a Herodes. Y Herodes no era un rey judío de nacionalidad, él era edomita, pero estaba ahí puesto por Roma como rey sobre el territorio de Israel. Los herodianos eran los más liberales de todos los judíos. Ellos sí que no practicaban nada, ellos sí que no guardaban el sábado ni ninguna cosa. Ellos eran tremendamente liberales. Lo único que les interesaba el poder a estos herodianos. Y eran los lamebotas del rey. Aplaudían a Herodes. Eran lo opuesto a los fariseos. Si los fariseos querían establecer la norma más allá de la misma norma y que todos anduvieran como ellos mandaban, los herodianos no les importaba nada de eso, no les importaba nada la religión. Pero mire el detalle, dice la Biblia que los fariseos salieron y se aliaron con los herodianos. Esto es como que el Partido Comunista vaya a la sede de la UDI y se ponga de acuerdo para matar a alguien. Tome consejo con la UDI cómo matar a alguien. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Para que vean la dureza de sus corazones. Ellos fueron capaces de transar hasta sus ideales políticos, por decirlo de alguna forma, con tal de que Jesús no siguiera predicando la verdad y destruyendo su sistema, el sistema que ellos tanto adoraban. Pero apliquemos esto, mi hermano, luego de haber analizado todo el pasaje, tratemos de aplicarlo a nuestras vidas. El sistema religioso nos dice que para llegar a Dios y ser agradables a Él, debemos hacer obras. Cuando hablo de sistema religioso o de religión, es toda aquella práctica o todo aquel acto que viene del ser humano como una obra que me permite o me hace digno de Dios. Lo que quiera poner ahí. Primera comunión, qué sé yo, observancia del sábado, no comer carne, cualquier cosa que usted haga y que piense que por eso Dios le va a aceptar. Dios le va a decir, sí, este sí es bueno, así que venga para acá. Nosotros sabemos que nada de lo que nosotros hagamos nos puede hacer dignos delante de Dios, nada. Por eso Jesús vino y murió en una cruz, porque Él pagó todo. Él hizo posible lo imposible, llevar una vida santa y pura, agradable a Dios, por nosotros. El sistema religioso nos dice que para llegar a Dios y ser agradables a Él debemos hacer obras. Y se opone a Cristo porque la verdad es que nada de lo que la religiosidad nos dice que necesitamos es importante. Solo creer en Cristo y su sacrificio en la cruz, que eso es lo único que nos lleva a Dios, que nos reconcilia con Dios, viniendo a Él en arrepentimiento y fe. El sistema religioso presta atención a las necesidades de los hombres, pero solo cuando ésta les es provechosa de alguna manera. Pareciera que cobija a los necesitados, pareciera que atiende a los pobres, pareciera que ayuda a las personas con necesidad, pero lo hace para poder mantener su sistema, para poder ganar dinero incluso, o para poder mostrar una imagen de piedad. No busca realmente la salvación de sus almas, porque si la buscara, le predicaría a Jesucristo. Si el sistema religioso buscara realmente la restauración del hombre, le hablaría que Jesús murió en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados y fuéramos reconciliados con Dios. Pero ¿por qué no se predica eso? ¿Por qué no se enseña eso? Porque eso es contrario al sistema religioso. Porque eso es liberar al hombre. Eso es liberarlo de sus culpas, de sus cargas. Y el sistema religioso necesita personas con culpas, con cargas para poder manipularlas, para poder usarlas. Necesita decirle a usted que tiene que observar esto, guardar el sábado, cumplir ciertos ritos, porque si no lo hace, entonces no va a poder agradar a Dios. ¿Qué nos hace agradable a Dios? ¿Hay algo que yo haga o que usted haga que lo va a hacer agradable a Dios? Nada de lo que hagamos, solo Cristo, solo Él, solo la fe puesta en Él. Nosotros necesitamos un nuevo corazón.
una nueva mente. Porque nuestro corazón piensa cosas egocéntricas. Nuestra mente piensa cosas maliciosas. Piensa con malicia. Yo necesito el corazón de Cristo y la mente de Cristo en mí. Necesito clamar a Él. Necesito pedirle a Él que se acuerde de mí. Y que Él restaure mi mano. Son mis acciones que son torpes, que están muertas, que no sirven. Que Él las restaure y que Él les dé vida. Mire, mi hermano, nuestra sociedad actual también en la cual vivimos, dicho sea de paso, sabe bien de esto de utilizar la necesidad de otros para bien del sistema. Hoy en día vivimos en una sociedad que usa la discapacidad y a los pobres para ganar popularidad y votos. Vemos a muchos youtubers jóvenes que suben videos ayudando a gente necesitada, pero no lo hacen porque le interese la persona, lo hacen porque quieren los likes, porque quieren el dinero, quieren los vistas, quieren los suscriptores. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque en esta sociedad estamos y pareciera que nos estamos acostumbrando a eso y que eso no le incomoda a nadie, pero eso Dios lo aborrece, eso a Dios lo enoja, cuando utilizamos la necesidad de otro para obtener beneficio de ello. Y vemos una sociedad que se llena de discursos bonitos, de palabras bonitas, de subir a las redes sociales cosas, de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho. Y nos olvidamos que Dios aborrece cuando nosotros tomamos la necesidad del otro para nuestro propio beneficio. Pero como decía, tristemente estamos acostumbrándonos a esa hipocresía y pareciera que ya a nadie le molesta. Dios aborrece esto. Aborrece también a esos predicadores que le aseguran bendición a cambio de dinero. Aborrece el sistema religioso que fija los ojos en la necesidad del otro solamente para sacar provecho. El sistema religioso sabe que como hombres todos somos pecadores y no hemos hecho bien las cosas. Que tenemos una necesidad de corregir nuestras vidas y se aprovecha de esa necesidad de guía para sacar ganancias de los necesitados. Pero Dios no es así. Dios no vino a cobrarnos nada, sino al contrario, Él vino a pagarlo todo. Dios no vino a cobrarnos. Él vino a pagar nuestra deuda, a darnos vida, a darnos perdón. Muchos acuden a misa o a un templo domingo a domingo, como los judíos este sábado. Sábado a sábado iban a su sinagoga, buscando encontrar dirección, oír palabra de Dios, buscando también algo de descanso para sus almas, un bálsamo que aliviara su culpa y su dolor. Muchos vienen domingo a domingo con manos secas, sintiendo que son incapaces de hacer una obra bien hecha, notando que sus acciones han sido torpes, malas y necesitan ser corregidas. Pero se encuentran con un sistema religioso que pone más carga sobre ellos y que en el mejor de los casos les da una receta de 3 Padres Nuestros o indicaciones de cambiar la ropa, de aprender un lenguaje evangélico, un par de canciones, como si eso pudiera cambiar la condición del alma. Eso no va a cambiar la condición del alma. Eso es como ponerle adornos a la muñeca, pero la mano sigue muerta. Porque lo único que puede darle vida a nuestras acciones es creer en Cristo Jesús, es aferrarnos a Él, es llamarlo nuestro Señor y nuestro Salvador. Es entregarle nuestra condición, nuestra vida a Él. El sistema religioso es como un sucio ladrón embustero que quiere pedirnos que paguemos a Él el derecho de tomar lo que es gratis. La salvación que Cristo Jesús nos da por la fe en Él. Mi hermano, la salvación es gratis, aunque costó la vida del Hijo de Dios. Es gratis en el sentido que no necesita que usted le agregue algo, ponga algo de usted. Si algo hemos puesto, como lo hemos dicho, ha sido pecado. Si algo le hemos agregado a nuestra salvación, ha sido nuestros errores, nuestras faltas, nuestra necesidad de un Salvador. Pero Cristo vino para perdonarnos y para transformarnos ahora a hombres que saben usar bien su mano, que saben hacer bien obras, no para alcanzar la salvación, sino porque tienen salvación. No es que ahora vivimos para nosotros mismos o como se nos antoje. Ahora vivimos buscando hacer la voluntad de Dios, pero no porque tengamos que hacerlo para ser salvos, sino porque somos salvos y Él nos ha dado vida para hacer su voluntad. El sistema religioso, como le digo,
es esa idea de acciones, de cosas que yo debo hacer para alcanzar el gozo y la paz, para alcanzar descanso. Cuando todo eso está gratis por medio de la fe o está dado a todo aquel que cree en el sacrificio de Jesucristo. A veces creemos que no debe ser así. Estamos tan acostumbrados al sistema religioso que decimos, no, pero algo tengo que hacer yo, algo debo hacer, algo tengo que poner de mi parte que me haga merecedor de esto. Si usted hace eso, está rechazando a Cristo, porque Él en la cruz dijo, consumado es, todo está pagado. Cristo y solo Cristo puede darnos libertad. Él es nuestra libertad, no necesitamos nada más. Cualquier tipo de creencia que nos pone requisitos para llegar a Dios fuera de creer en Jesús es enemiga de Dios. Pero así como los fariseos, la religión siempre está buscando una forma de atacar a Cristo, de decir que Él no es suficiente, que Él no es todo lo que necesitamos, que nosotros tenemos que agregarle algo más. Y al llegar a este punto, quisiera decirle, mi hermano, que Dios nos ha permitido en su gracia predicar su palabra. Y no queremos predicar un sistema religioso. No por eso no vamos a tener orden, no vamos a tener estructura, no estoy hablando de eso. Sino que es necesario que entendamos que la salvación y la libertad está en Cristo. Que la vida está en Él y que su corazón debe estar aferrado a Él. Porque Él es nuestro Salvador. Y permítame el atrevimiento de hacer una breve defensa de lo que Dios está haciendo en este lugar, sí, en esta iglesia. Aunque ciertamente Pablo y yo nada somos, la religiosidad hipócrita nos dice y nos ha dicho, ellos no pueden predicar, ellos son médicos, no son pastores, ellos no han sido nombrados por nadie, pero no ven que estamos predicando la palabra de Dios en este lugar y que vidas destruidas por el pecado están siendo sanadas por la autoridad de la palabra de Dios. No ven con sus ojos que Dios ha querido visitarnos y ha querido estar en no importa la religiosidad. Pero ¿de qué sirve eso si eso no salva vidas, si eso no sana corazones? ¿De qué sirve todo eso? Eso es para darle emoción al momento. ¿No ven que estamos predicando la palabra de Dios? Y que vidas destruidas por el pecado están siendo sanadas por el poder de Dios. No por nuestra habilidad, sino porque predicamos al que puede salvar, al que puede sanar. Y en su misericordia, Dios está en medio nuestro. Pero quiero decir también que si hay hoy en medio nuestro alguien que tiene una mano seca en sentido figurado, que se siente incapaz de hacer alguna acción correcta, que se da cuenta que tropieza día a día, que no sabe hacer bien las cosas, que ve sus acciones como acciones muertas, sintiendo que todo lo que hace está sin vida, sepa que Cristo está en medio nuestro para darle vida, porque estamos proclamando el glorioso evangelio de Jesús que nos da el perdón y la paz con Dios, como está escrito, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. No nos moveremos, aunque nos digan que nada somos. No importa. Si para otros no somos nada, si para otros no somos iglesia, Dios está con nosotros. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A todo el que quiera venir a Cristo, el Señor le dice, yo no le echo fuera. A todo el que quiera venir a Cristo. Que sean silenciados los argumentos religiosos en su vida y venga a los pies de Cristo. Clame a Él y Él limpiará su corazón
Él dará vida a sus manos. Él dará vida abundante y ríos de agua viva correrán del interior de los que crean en Él. Oremos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Porque siendo nosotros almas sedientas, deseosos de encontrar refrigerio para nuestro corazón, podemos mirarte a ti, podemos saber que ahí hay descanso y saber que ahí está el reposo de nuestro corazón, el descanso de nuestras almas. Señor, gracias, porque aunque la religión se pone entre medio y quiere oponerse y quiere estorbar para que nosotros vayamos a ti, no podrá hacerlo, porque tú eres quien nos defiende, porque tú eres quien nos ayuda. Gracias, Señor, porque no necesitamos agregarle nada más. No necesitamos agregar corbatas, no necesitamos agregar sábados, no necesitamos agregar ninguna cosa a la paz, al gozo que recibe aquel que es perdonado, aquel que es aceptado por la gracia que hay en ti, oh Jesús. Señor, reconocemos que nuestras acciones no han sido buenas. Reconocemos que nuestras manos han hecho cosas que no estuvieron bien, que fueron pecaminosas, que fueron de vergüenza. Mas venimos a ti para que tú nos limpies y tú nos des manos nuevas, Señor. Manos que sepan hacer bien las cosas. Manos que sepan acariciar en vez de golpear. Manos que sepan corregir. Manos que sepan hacer cosas dignas de honor y no cosas vergonzosas. Pon en nosotros acciones nuevas, Señor, y un corazón nuevo. Te alabamos a ti y queremos darte a ti toda la gloria. Perdona nuestros pecados y perdona los pecados de esta tierra, Dios. Esta tierra ha pecado en gran manera, asesinando aún a sus hijos, porque valora más su sistema de vida que tu verdad, que la vida humana. Señor, pero para ti la vida humana tiene tanto valor que diste todo para que nosotros pudiéramos alcanzar perdón y libertad. Que nunca dejemos de proclamar esta verdad en este lugar. Que nunca, Señor, nos desviemos. Líbranos, Señor. Líbranos de levantarnos con orgullo, de creer ser mejores que otros. Líbranos, Señor, de predicar otro evangelio, de predicar otra palabra que no sea la libertad que hay en la cruz de Jesús, nuestro Salvador. La libertad que hay en Cristo y solo en Cristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.